¿Qué tal están? Isaac Newton nació en 1643 en Inglaterra en un mundo que aún no sabía que estaba a punto de ver nacer una nueva forma de entender la naturaleza. Su muerte, el 31 de marzo de 1727, cerró una vida que no solo transformó la ciencia, sino que también dejó tras de sí un legado oculto de manuscritos alquímicos, estudios teológicos heterodoxos y especulaciones sobre el destino del mundo que durante siglos permanecieron en la sombra. La figura de Newton es en realidad mucho más compleja que la imagen escolar del genio que vio caer una manzana y descubrió la gravedad. Fue un hombre dividido entre la razón matemática, fundamentalmente era matemático, y la búsqueda de secretos antiguos, entre la precisión geométrica y la obsesión por descifrar la voluntad divina. Su obra científica, alquímica y religiosa forma un todo coherente solo si se entiende que Newton vivió en una época en la que la frontera entre ciencia, magia y teología era mucho más porosa de lo que imaginamos hoy en día. Su vida intelectual fue, en realidad, un intento de construir o de reconstruir el orden del cosmos desde sus cimientos, ya fuera mediante ecuaciones matemáticas, experimentos con metales o interpretaciones de las profecías bíblicas. Newton llegó a Cambridge en 1661, un joven tímido, retraído y obsesionado con los libros. Allí encontró un ambiente intelectual en plena ebullición. La revolución científica había comenzado con Copérnico, Kepler, Galileo y Descartes, pero aún no existía un marco unificado que explicara el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres bajo un mismo conjunto de leyes científicas. Newton se propuso llenar ese vacío. Durante la peste de 1665-1666 regresó a su vivienda habitual porque la universidad cerró y vivió lo que él mismo llamó sus annus mirabilis, los años milagrosos. Allí desarrolló las ideas fundamentales que más tarde cristalizarían en el cálculo infinitesimal, la teoría de la gravitación universal y la óptica física. La imagen de la manzana cayendo no es del todo falsa, pero Newton nunca la presentó como un momento de iluminación repentina, sino como una metáfora retrospectiva de un proceso intelectual mucho más largo. Lo esencial es que comprendió que la fuerza que hace caer una manzana es la misma que mantiene la Luna en su órbita. Esa intuición que unifica fenómenos aparentemente distintos bajo una misma ley es el núcleo de su genio. En 1687 publicó el tratado Principios matemáticos de la filosofía natural, una de las obras más influyentes de la historia del pensamiento humano y de la historia de la ciencia. En ella formuló las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Las tres leyes: inercia, proporcionalidad entre fuerza y aceleración y acción-reacción, constituyen la base de la mecánica clásica. La ley de la gravitación universal, según la cual todos los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, permitió explicar el movimiento de los planetas, las mareas, la caída de los cuerpos y una multitud de fenómenos que hasta entonces carecían de una explicación unificada. Newton no solo describió el mundo, lo matematizó. Su método consiste en partir de principios simples y deducir de ellos, con rigor geométrico, las consecuencias observables. Esta combinación de empirismo y deducción matemática se convirtió en el paradigma de la ciencia moderna. Pero la obra de Newton no se limita a la mecánica. Sus investigaciones en óptica fueron igualmente revolucionarias. Demostró que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores que pueden separarse mediante un prisma y recomponerse después. Este descubrimiento lo llevó a construir el primer telescopio reflector que evitaba las aberraciones cromáticas de los telescopios refractores. Su óptica, publicada en 1704, es un tratado experimental que combina observaciones minuciosas con especulaciones sobre la naturaleza de la luz y del éter. Newton creía que la luz estaba compuesta por partículas, una idea que siglos después encontraría eco en la teoría cuántica.
Su capacidad para anticipar problemas que la ciencia tardaría siglos en resolver es una de las razones por las que su figura sigue siendo tan fascinante. Sin embargo, lo que durante mucho tiempo permaneció oculto es que Newton dedicó más tiempo a la alquimia y a la teología que a la física y las matemáticas, algo que parece asombroso, pero que es verdad. Sus manuscritos alquímicos, que suman más de 1 millón de palabras, revelan a un hombre obsesionado con la transmutación de los metales, la búsqueda de la piedra filosofal y el estudio de textos herméticos. Newton no veía la alquimia como una superstición, sino como una ciencia profunda que podía revelar los principios ocultos de la naturaleza. Para él, la materia no era algo inerte, sino un tejido dinámico animado por fuerzas invisibles. La idea de acción a distancia, que tanto escandalizó a sus coetáneos cuando la aplicó a la gravitación, tiene raíces en su pensamiento alquímico. Newton creía que la naturaleza estaba llena de espíritus activos, fuerzas sutiles que actuaban a través del vacío. Su noción de fuerza gravitatoria, que no requiere contacto entre los cuerpos, puede entenderse como una transposición matemática de estas ideas herméticas. Los experimentos alquímicos de Newton eran extremadamente peligrosos. Manipulaba mercurio, antimonio, plomo y otros metales pesados sin protección. Algunos estudiosos creen que su deterioro mental en ciertos periodos de su vida pudo deberse a intoxicación por mercurio. Sus cuadernos muestran un método de trabajo obsesivo. Anotaba cada variación de color, cada precipitado, cada olor, como si estuviera descifrando un lenguaje secreto de la materia. La alquimia para Newton no era una práctica marginal, sino una vía para comprender la estructura íntima del cosmos. Creía que los antiguos poseían un conocimiento profundo que se había perdido y que su tarea era recuperarlo. Esta visión del pasado, como depósito de sabiduría oculta, también aparece en sus estudios e investigaciones sobre teología. Newton escribió extensamente sobre la religión, pero la mayor parte de estos escritos no se publicaron en su vida o mientras estaba vivo, porque contenían ideas heterodoxas que habrían puesto en peligro su reputación y su posición institucional. Era profundamente religioso, pero rechazaba la doctrina de la Trinidad, considerándola una corrupción del cristianismo primitivo. Para él, Cristo no era Dios, sino un ser exaltado, pero subordinado al Padre, a Dios. Esta postura lo situaba en el terreno del arrianismo, una herejía condenada desde el siglo IV después de Cristo. Newton estudió la Biblia con el mismo rigor con el que estudiaba la naturaleza. Analizó cronologías, genealogías, profecías y símbolos apocalípticos. Creía que la historia humana seguía un plan divino y que era posible descifrarlo mediante un análisis cuidadoso de las Escrituras. Sus escritos sobre el Apocalipsis, el Templo de Salomón y la cronología de los reinos antiguos muestran una mente que buscaba patrones y estructuras en todas partes. Y la teología de Newton no era un simple ejercicio intelectual, estaba vinculada a su visión del universo. Para él, Dios era el garante del orden cósmico. La estabilidad del sistema solar, por ejemplo, requería, según él, intervenciones periódicas de Dios para corregir pequeñas desviaciones. Esta idea fue criticada por Leibniz, quien acusó a Newton de presentar a un Dios relojero, incompetente, que debe ajustar su máquina constantemente. Newton, sin embargo, veía la acción divina como una presencia continua en la naturaleza. Su universo no era un mecanismo autónomo, sino una creación viva sostenida por la voluntad divina. Esta concepción teológica influyó en su física más de lo que suele reconocerse. La vida de Newton estuvo marcada por conflictos personales e institucionales. Su disputa con Leibniz sobre la invención del cálculo infinitesimal fue amarga y prolongada. Aunque ambos desarrollaron el cálculo de manera independiente, Newton utilizó su posición como presidente de la Royal Society para influir en la investigación oficial que lo declaró único inventor. También tuvo enfrentamientos con Hooke y otros científicos de su época. Su carácter era reservado, desconfiado y a veces vengativo. Sin embargo,
También fue un administrador competente. Como director de la Casa de la Moneda de Inglaterra, reformó el sistema monetario inglés y persiguió a falsificadores con una determinación implacable. También hay que señalar la complejidad de Newton, que se entiende mejor si se considera el contexto intelectual del siglo XVII. La ciencia moderna estaba naciendo, pero aún convivía con tradiciones herméticas, neoplatónicas y teológicas. La separación entre ciencia y magia no era tan clara como hoy. Para Newton, el universo era un libro escrito por Dios en el lenguaje de las matemáticas, pero también un enigma cuyos secretos estaban dispersos en textos antiguos, símbolos alquímicos y profecías bíblicas. Su obra es un intento de reconstruir la unidad perdida del conocimiento. La física, la alquimia y la teología no eran compartimentos separados, sino partes de un mismo proyecto: comprender el orden del cosmos, el orden del universo. La recepción de Newton en los siglos posteriores a su muerte tendió a simplificar su figura. La Ilustración lo convirtió en el héroe de la razón, el fundador de una ciencia puramente racional y empírica. Sus escritos alquímicos y teológicos fueron realmente ignorados o ridiculizados. Solo en el siglo XX, con la publicación de sus manuscritos privados, comenzó a emerger la imagen completa. Hoy sabemos que Newton escribió más sobre teología que sobre física y más sobre alquimia que sobre óptica. Esto no disminuye su grandeza científica, sino que la sitúa en un marco más amplio. Newton no era un científico moderno en el sentido actual, sino un pensador renacentista tardío que utilizó herramientas matemáticas para resolver problemas que otros abordaban mediante símbolos y metáforas. Su legado científico es inmenso. La mecánica newtoniana dominó la física durante más de 2 siglos y aún hoy es indispensable en ingeniería, astronomía y tecnología. Su método, basado en la combinación de experimentación y deducción matemática, se convirtió en el estándar de la ciencia moderna. Pero su legado intelectual va más allá. Newton mostró que el universo es inteligible, que puede describirse mediante leyes simples y universales. Esta idea es la base de toda la ciencia posterior. Incluso cuando la física del siglo XX superó la mecánica clásica con la relatividad y la mecánica cuántica, lo hizo siguiendo el camino que Newton abrió, ya que la búsqueda de leyes universales expresadas en lenguaje matemático es una constante de la ciencia. La alquimia de Newton, aunque hoy parezca un desvío, también tuvo un impacto indirecto en la ciencia. Su concepción de fuerzas invisibles que actúan a distancias anticipa, en cierto modo, la idea de campos en la física moderna. Su visión dinámica de la materia, lejos de ser un bloque inerte, resuena con las concepciones actuales de partículas y energías. La alquimia le proporcionó además un marco conceptual que, aunque no científico en sentido estricto, eso es evidente, alimentó su imaginación y le permitió pensar en la naturaleza de manera no mecanicista. La ciencia no avanza solo con datos y ecuaciones, sino también con intuiciones, metáforas y especulaciones. Newton supo integrar todo ello en su pensamiento. Sus escritos teológicos, por su parte, revelan una mente que buscaba un orden moral y espiritual en el universo. Newton no veía contradicción entre ciencia y religión. Para él, estudiar la naturaleza era una forma de acercarse a Dios. Su rechazo de la Trinidad no era un gesto de rebeldía, sino un intento de purificar el cristianismo de lo que consideraba corrupciones históricas. Su estudio de las profecías bíblicas no era un ejercicio de superstición, sino un intento de comprender el plan divino. Aunque hoy estas ideas puedan parecer ajenas al espíritu científico, forman parte esencial de su visión del mundo. La figura de Newton invita también a reflexionar sobre la relación entre ciencia y sentido. En un tiempo en que la ciencia tiende a fragmentarse en especialidades cada vez más estrechas, Newton representa, en cambio, un ideal de unidad del conocimiento y también del conocimiento científico.
Su vida muestra que la búsqueda de la verdad puede adoptar múltiples formas: experimentos, ecuaciones matemáticas, símbolos alquímicos, textos sagrados. Lo importante es la actitud, una mezcla de rigor, curiosidad y humildad ante el misterio del universo. Newton sabía que por mucho que avanzara la ciencia siempre habría zonas de sombra. En una de sus frases más célebres se comparó a sí mismo con un niño que juega en la orilla del mar, encontrando de vez en cuando un guijarro más liso o una concha más hermosa, mientras el gran océano de la verdad se extiende inexplorado ante él. Su muerte, en 1727, marcó el final de una era, pero su influencia perdura. La ciencia moderna es impensable sin Newton, pero también lo es la idea de que el universo es un orden racional accesible a la mente humana. Su obra alquímica y teológica, lejos de ser un anacronismo, nos recuerda que la ciencia nació en un contexto cultural complejo y que la búsqueda del conocimiento siempre ha estado entrelazada con preguntas sobre el sentido y el origen del mundo. Newton no fue solo el fundador de la física y la matemática moderna, fue un explorador de los límites del conocimiento humano. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.